Gracias a Dios. Gracias, Señor. Te damos en esta noche. Gracias Jesús. Aleluya. Tome su asiento, póngase cómodo, cómoda. Bien, saludamos a los hermanos que puedan estar ahí en el internet esta noche, que Dios les pueda bendecir. Nos mantenemos en oración, orando por cada situación, por cada problema, por cada dificultad que pueda estar pasando no solamente el pueblo de Dios, sino aún nuestra propia tierra. Amén. Bien, volvemos al libro de Deuteronomio, capítulo 23, y volvemos a leer el versículo 5 en esta noche, que decía, aleluya, en el verso 5, más no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. La mayoría de nosotros conocemos la historia, que fue lo que pasó cuando un rey llamó a este profeta Balaam y le daba todo lo que este otro quisiera, con tal de que los maldijera. Y bueno, y este hombre comienza a bendecir a Israel, ¿sí? Resulta que lo habían llamado para que maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que este profeta abría la boca, bendecía al pueblo de Israel, de tal manera que el rey, que era Balaam, le dice, bueno, si no los maldices, tampoco los bendiga. Y yo quiero en esta noche hablar un poquito sobre este tema, hermanos, de la maldición, y que para nosotros en esta noche pueda quedar muy claro de que, hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios. Cuando uno está en las manos de Dios, hermano, puede levantarse las tormentas, los vientos, con el nombre, la forma, la manera que sea, pero Dios tarde o temprano va a transformar la maldición en una bendición. Y a pesar, hermano, de que tanto este rey como el profeta tenían un fin, que era que maldecir al pueblo de Dios, aún él le dice, bueno, por lo menos maldecime a los que van allá atrás de la guardia, para que por lo menos alguno quede. Y sin embargo, este profeta llamado Balaam termina bendiciendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice la palabra que Dios no quiso escuchar la maldición que podía proferir este profeta llamado Balaam. Y Dios, hermano, transformó ese momento, hermano, en el cual el diablo, este rey, querían maldecir al pueblo de Dios. Pero dice la palabra que Dios, como amaba a Israel, dice la palabra que Dios transformó esa maldición en una bendición. Y hermano, trayéndolo a nuestros días, pensando nosotros, hermano, cuántas cosas a veces vienen a nuestra vida, hermano, con el fin de destruirnos, de hacernos daño, golpear nuestra vida. Cuántas cosas, a veces hasta aún estamos llenándonos de miedo y temor por las cosas que nos pasan. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender, hermano, y tener muy claro, hermano, es que Dios transforma las maldiciones en bendiciones. De alguna forma, de alguna manera, hermano, capaz que la maldición golpea nuestra vida de la forma que tal vez ni siquiera nos imaginamos o esperamos, ni sabemos, como hemos visto casos de hermanos o hermanas que han enfermado, otros que han agarrado el COVID, otros que, bueno, diferentes cosas. Hermano, porque el diablo, ¿qué es lo que quiere, hermano? Es maldecir al pueblo de Dios, es que le vaya mal al pueblo de Dios, es que no funcione, hermano, lo que uno predica o lo que uno cree, confía en Dios. Y entonces por eso es que el diablo trata, y va a seguir tratando, de maldecirnos de alguna manera, de destruirnos de alguna manera. Pero hermano, una de las cosas que uno tiene que tener muy claro como cristiano, como pueblo de Dios, hermano, es que sí puede pasar, pero que tarde o temprano Dios va a transformar la maldición en una bendición. Nosotros no tenemos por qué temerle a las maldiciones del enemigo, temerle a las maldiciones de la vida, hermano, las cosas que nos quieran pasar, nos quieran hacer sufrir, hermano, gloria al nombre de Jesús en este mundo, porque todo eso Dios lo puede transformar en tu vida en una bendición. Y aquello que de repente, hermano, parece que fue preparado,
en el infierno. Fue preparado, hermano, allá entre las tinieblas para hacerte mal, para hacerte daño, para que te vaya mal, para que tu vida sea un fracaso. Y esas cosas que, hermano, el diablo prepara, hermano, Dios las transforma en una bendición. Por eso nosotros, hermanos, más allá de que seamos afectados de alguna forma, seamos golpeados de alguna forma, seamos, hermanos, como que llegar a una situación difícil, nosotros tenemos que entender que tarde o temprano, no importa cómo se llame la maldición, no importa cómo venga vestida la maldición, Dios la va a transformar en una bendición. Que usted y yo, hermano, como el pueblo de Dios, podemos esperar, hermano, que esa maldición que el enemigo lanza en contra de nuestra vida. Porque hay muchas cosas que usted no se da cuenta, y a veces cuando usted tiene un problema, una dificultad, usted piensa que son los problemas de la vida, que es el problema. No, muchas veces el enemigo anda detrás de todo eso para hacernos daño, para hacernos mal, para destruir nuestras vidas. Entonces se mete por ahí, gloria al nombre de Jesús, y hace como Balac, este rey, hermano, que consiguió a este profeta Balaam para que maldijera al pueblo. ¿Para qué? Para que le fuera mal, para que las cosas no le salieran, para que murieran, para que quedaran tirados por ahí. Todos conocemos la historia, hermanos, cuando después, hermanos, pasado un tiempo, hermanos, estos grupos de personas o ejércitos, tal vez de alguna manera, se enfrentan, hermanos, cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Y aquello, hermanos, que Balac y todo su ejército, su gente, esperaban que les pasara a Israel, terminó siéndole al revés y les pasó a ellos. Ellos terminaron muriendo, esparcidos, destruidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Israel. ¿A qué voy con todo esto, hermano, hermana, en este tiempo? Que a veces, hermano, el diablo como que nos quiere de alguna manera engañar. El diablo se levanta en contra de nuestra vida y trata de hacernos la vida imposible. Trata de desanimarnos, angustiarnos, atribularnos, que andemos mal en todo sentido de la vida. Y a veces nosotros, hermanos, no sabemos qué hacer. Pero acá vemos claro, hermano, que dice que Dios por amor va a transformar la maldición en una bendición. Dios por amor va a cambiar esas cosas, hermano, que parecen para nosotros incambiables, que no tienen arreglo, que no tienen solución. Parece como que hubieran nacido con nosotros. Parece que, hermano, gloria al nombre, fueran cosas de toda la vida. Pero muchas veces son maldiciones que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Confiar en Dios. Y entender lo que nos quede claro a nosotros los cristianos, que Dios transforma las maldiciones en una bendición. A veces, hermano, hay cosas que nosotros no llegamos a comprender o a entender. Hay cosas que nosotros no llegamos, hermano, a ver la profundidad, ni la altura, ni la anchura del problema. ¿Por qué? Porque si usted tiene un problema económico, un problema de salud, usted dice, bueno, me duele acá, estoy enfermo acá, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero a veces hay profundidades, hermanos, espirituales que nosotros no llegamos a conocer. Profundidades espirituales que nosotros no llegamos a entender. Pero que funcionan y que Dios transforma esa maldición en bendición. Hay un mundo espiritual que a veces nosotros no llegamos a ver. Hay un mundo espiritual que a veces nosotros no llegamos a entender. Porque nuestra mente está limitada, porque nosotros no tenemos la capacidad espiritual, porque no tenemos el entendimiento tal vez suficiente. Pero, hermano, uno puede poner la confianza, la esperanza en Dios. Señor, esto para mí es imposible, esto para mí me va a destruir, me va a desmoronar, me va a afectar. Pero, Señor, escrito está que Dios transforma la maldición en una bendición. ¿Se acuerda, hermano, cuando dice la Biblia que estaban en las bodas de Canaán? Y dice, hermano, que estaban ahí en la boda de Canaán y empezaron a servir el vino. Pero dice la palabra de Dios que en determinado momento, hermano, se terminó el vino. No había más vino. Entonces dice que no sabían qué hacer. Y la madre de Jesús le dice, bueno, hagan lo que Jesús dice. Y la Biblia dice que Jesús le dice a la gente que estaba ahí, dice, bueno, agarren esas tinajas y llénenlas de agua. Y dice que fueron y la llenaron de agua.
parecía, hermano, que bueno, se había terminado el vino, ya no sabían para dónde disparar, para dónde ir. Jesús dice, llenen esa tinaja de agua. Cuando la llenaron de agua aquella tinaja, Jesús transformó esa agua común y corriente en el mejor vino del momento. Y de aquello, hermano, que parecía que había destruido la fiesta, había, hermano, terminado la fiesta, solamente con la presencia de Dios y Jesús estar ahí, se transformó y terminó, porque dice que la gente iba y le decía al esposo, dejaste el mejor vino para último momento, ignorando, hermano, que lo que estaban tomando era agua, o sea, agua transformada en vino. Así es Dios, hermano. Dios cambia, Dios transforma, y lo que para nosotros parece un problema, lo que para nosotros parece una dificultad, lo que para nosotros parece un imposible, hermano, Dios lo puede transformar en una bendición. Dios lo puede transformar en un milagro. Y de aquello que parece, hermano, que no vamos a poder salir, que no vamos a poder cambiar, que no va a poder mejorar, que no vemos una salida, no vemos una respuesta, no vemos el camino. Pero en la mano de Dios, hermano, lo que parece, hermano, que no se puede, lo que parece, hermano, que no funciona, lo que parece, hermano, que es pérdida de tiempo, lo que parece que no hay cómo arreglarlo, cómo solucionarlo. Hermano, si Dios está en el asunto, hermano, Dios puede transformar cualquier cosa. Cuando Dios está en el asunto, hermano, Dios puede cambiar cualquier cosa. Cuando Dios está en el asunto, hermano, no hay cosa, hermano, que Dios no pueda transformar, que Dios no pueda cambiar. Por eso en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que entender esta palabra, porque muchas veces el enemigo va a venir en contra de nuestras vidas. Nos va a querer quitar la fuerza, nos va a sacar la fuerza, las ganas, nos va a sacar los deseos de servir a Dios, de seguir a Dios, de amar a Dios, de confiar en Dios. Y va a parecer, hermano, que nos encontramos espiritualmente agotados, cansados, atribulados, hasta muertos espiritualmente. Parece que la maldición, hermano, ganó. Parece que el problema ganó. Parece que, aleluya, la situación venció. Y el diablo nos susurra al oído, perdiste. Lo tuyo no va a funcionar, no va a caminar, no va a mejorar. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, hermano, no importa lo que el enemigo pueda hacer. No importa cuánto dolor pueda traer a nuestras vidas. No importa cuánta angustia pueda traer a nuestras vidas. Tarde o temprano Dios transformará esa agua, hermano, que nadie tal vez le prestaba atención, la va a transformar en una bendición. Y para nosotros, hermano, gloria al nombre de Jesús, lo que el enemigo nos puede hacer, y de hecho sí nos hace, pero eso nos hace ver, hermano, que estamos vivos, y eso nos hace ver, hermano, también que el diablo es real. Porque a veces el cristiano dice, bueno, yo creo en Dios porque oro a Dios, confío en Dios, pero ignoran, hermano, las maquinaciones de Satanás. Ignoramos las maquinaciones del diablo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ignoramos, hermano, que el diablo, hermano, no descansa ni de día ni de noche, sino, hermano, está siempre presto para destruir. Pero cuando nos pasan todos estos dolores, todas estas situaciones, nos damos cuenta, hermano, que el diablo anda atrás de nosotros, que el diablo quiere golpear nuestras vidas. Por algo el libro de Romanos, hermano, en el último capítulo dice, y en breve Dios pondrá a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Pero todas estas cosas, hermano, nos hacen revivir espiritualmente y entender y comprender, hermano, que tarde o temprano toda maldición Dios la transformará en una bendición. Y lo que para nosotros hoy, hermano, es dolor, es angustia, es pesar, es sufrimiento, un día será gozo, alegría y paz, porque hemos de vencer en el nombre de Jesús. Por eso en este tiempo uno no puede entregarse, uno no puede rendirse, uno no puede bajar los brazos. El diablo va a querer que usted baje los brazos, el diablo va a querer que usted se entregue y se rinda, pero usted confíe en Dios, espere en Dios, créale a Dios y sepa que Dios tarde o temprano cambiará tu maldición en una bendición, el dolor en un milagro de sanidad, de restauración. Por eso en este tiempo es tiempo de mirar a Cristo y a nadie más. Es tiempo de confiar en Él y saber que Dios nos ama. Porque la Biblia dice, gloria al nombre de Jesús, en el capítulo 23, hablando exactamente de la maldición y de la bendición, dice, gloria al nombre, porque Jehová tu Dios te amaba. Y cuando uno sabe, hermano, que Dios lo ama, también sabe que Dios va a transformar la maldición en una bendición. Por eso en este tiempo, por eso en esta hora, por eso en este día, hermano, vamos a confiar en Dios. Tal vez tu mente te dice, hermano, que no hay salida, no hay solución. Tal vez tus fuerzas, hermano, ya no quedan. Tal vez, hermano, no sabes ni siquiera para dónde ir, para dónde caminar, qué camino tomar, qué decisión tomar.
Confía en Dios. Dios ha de transformar la maldición en una bendición. Amén. Sí, Señor. Estoy convencido que Dios va a transformar la maldición en una bendición. Aleluya. Y para nosotros, hermano, nos va a llenar de gozo y alegría, hermano, cuando veamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Dios no quiso oír a Balaam. Gracias, Jesús. Dios no quiere ir al diablo, escuchar al diablo maldiciéndote. Porque a veces, hermano, qué tremendo, porque a veces uno se guía por lo que otro dice, por lo que fulanito, menganito dice. Dios no. Y por más que el diablo vaya al cielo, como hizo con Job, para acusarlo, para darle con todo, hermano, Dios no lo escuchó. Y dice, Dios no quiso escuchar a Balaam. Dios no lo quiso escuchar. ¿Y qué hizo Dios? Transformó la maldición en una bendición. Sí, Señor. Hermana, hermano, Dios va a transformar la maldición en una bendición en tu vida. No importa lo que el diablo te diga, lo que tu mente te diga, lo que tu corazón te diga. No importa lo que tu cuerpo te diga, no importa lo que los demás digan, porque tal vez muchos hermanos quieren que no salgas adelante, que las cosas no te salgan, que las cosas no te funcionen, que las cosas te vayan para atrás. Pero Dios dice en su palabra, Dios va a transformar la maldición en una bendición. Aquellos hermanos que nos ven a través del internet, confíen que Dios debe transformar la maldición en una bendición. Aleluya. Dios va a transformar la maldición en una bendición. Oramos. Cada uno sabe su situación, su necesidad. Pero en esta noche agárrese de la palabra de Dios y dígale, Señor, tú transformarás toda maldición en una bendición. Yo veré, Señor amado, en mi vida el agua transformarse en vino. De tal manera que de la desesperación, la falta, se produzca la alegría y el gozo en Cristo Jesús. Padre, Señor, en esta noche nosotros venimos delante de ti, poniéndonos de acuerdo como iglesia, como pueblo, Señor, echando sobre ti toda nuestra ansiedad, confiados, creyendo, Señor, que tú transformas la maldición en una bendición. Y aunque muchas veces parece, hermano, que el enemigo venció, ganó, todavía Dios, no ha dado su ok. Todavía Dios no ha sido, gloria al nombre de Jesús, derrotado. Por eso en este tiempo, espera que Dios transforme la maldición en una bendición, la derrota en una victoria, la enfermedad en una sanidad y el problema en una gran bendición. Dios transformará toda maldición en bendición. Toda maldición en bendición, Señor, oramos. Oramos por tu pueblo, el que está aquí y el que no está. Señor, aquel que está de repente en su casa, en su hogar, aquel que tal vez, Señor amado, anda en la calle, no importa. Señor, transformar en esta noche toda maldición, toda maldición espiritual en una bendición. Gracias, Jesús. Todo lo que el enemigo ha querido robar, matar y destruir en nuestras vidas, como dice la palabra, que tú lo transformes en una bendición. Gracias, yo oro por Jesús. todo tu pueblo. Gracias, Jesús. Oro por toda la iglesia. Amén. Oro por aquellos hermanos que han de ver este video a través del internet. Amén. Sí, Señor. De una u otra forma, Señor. Que poder salga, Señor amado, que los alcance, que los toque, que los sane, que los restaure. Lo que es imposible para nosotros, Señor, es posible para ti. Amén. Señor, tú eres el que tiene el control de nuestras vidas. Tú eres el que tiene el control de nuestra situación. Bendecí los hogares. Bendecí la familia. Amén, sí, Señor. Bendecí las casas, En el Señor. nombre de Entrá tú Jesús. en los hogares, Señor. Echa por tierra toda maldición. Amén. Señor, que no quede resto de maldición. Que no quede, porque a veces los cristianos pensamos, bueno, Dios me bendijo, pero a medias, todavía hay cositas. No, no, no. Señor, tú transformas la maldición en una bendición. Gracias, Jesús. Bendecí a los hermanos. Bendecí a la iglesia en esta noche. Bendecí a tu pueblo. Yo oro por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche para bendecirlo, para darte gracias, para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Bendecí los hogares, bendecí la familia.
Bendecí las vidas en esta Amén. hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por los hermanos ahí en el internet. Gracias por los hermanos en el Zoom. Señor, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas. Oramos por cada necesidad, por cada petición y declaramos, Señor, aleluya, que tú, Señor, nos darás vida en este tiempo. Y así como los huesos secos, Señor, se transformaron, nuestras vidas serán transformadas por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y Gracias. amén.